En octubre del 75, cuando esta intervención se hizo cargo de la empresa, ustedes recordarán que había una situación bastante difícil para la empresa. Para ser muy concreto, les diré que estaba previsto para esa época un déficit al término del ejercicio del orden de los 1.400 millones de pesos ley. Al terminar el ejercicio, y en la realidad, el déficit económico que se produjo fue de 588,8 millones. ¿Qué resultado arroja en el primer trimestre de este año, 1976? Al cerrarse el balance del primer trimestre, la empresa tiene un superávit de 490 millones de pesos ley. ¿Cómo se produce esa modificación, esa verdadera revolución en los números? Bueno, por eso yo les decía de que lo que realmente interesa en el resultado del año anterior no es la diferencia que pudo haber habido entre un pronóstico, que como pronóstico es elástico, y una realidad que fue el resultado, sino la tendencia. Y es evidente de que ha habido una tendencia favorable en la disminución del déficit del año pasado. Tendencia que se ve reflejada en el balance del primer trimestre al producirse el superávit que le acabo de mencionar. Brigadier, ¿en algún momento la empresa fue subsidiada? Normalmente la empresa, cuando tiene un déficit económico y aún financiero, recibe subsidio del Estado para poder sobrevivir. En el caso particular de Aerolíneas, se hablaba de un aporte del Estado de 210 millones de pesos. Para el año 76, en base a la tendencia normal, la Secretaría de Hacienda había previsto un subsidio del orden de 210 millones de pesos que la empresa ha comunicado a esa Secretaría que no los va a utilizar porque piensa desenvolverse con recursos propios y genuinos. No solamente en el campo económico, donde ya es más sencillo por el resultado que les acabo de mencionar, sino aún en el campo financiero, donde el presupuesto o las previsiones son de que el aspecto financiero, la situación de la empresa será equilibrada. Brigadier, ¿cuáles son los planes de expansión de Aerolíneas? En base a esta situación económica y financiera, es evidente que la empresa está en mucho mejores condiciones de encarar una expansión que no debe ser pagada por la comunidad. Es así entonces que podemos potencialmente llegar en el futuro, en base a los objetivos que le fije el Gobierno Nacional, a alcanzar zonas del mundo o países que interesen por sus relaciones culturales o económicas fundamentalmente, mediante el equipamiento, lógicamente, necesario para ello. ¿Se habla de comprar o de alquilar aviones? La expansión siempre se produce en base a compra y además las empresas siempre tienen un plantel básico de aviones propios. El alquiler de aviones se produce normalmente cuando hay temporadas de altas y bajas y entonces para cubrir los picos de alta la empresa alquila algún avión a los efectos de no tener que cargar luego con ese avión en la temporada de baja. ¿Y sobre los jumbos qué nos puede decir, Brigadier? La situación o la aspiración de la empresa con respecto a la incorporación de jumbos es bastante conocida porque se ha hablado mucho por todos los medios y en todos los lugares de este problema. Solamente les puedo decir que en este momento la decisión sobre la adquisición del jumbo que oportunamente Aerolíneas había elegido está en el Ministerio de Economía. Bien, Brigadier, como corolario de este diálogo, nuestras felicitaciones. Le agradezco y estoy muy satisfecho en realidad de poder brindar esta buena noticia a la comunidad que es en definitiva la que paga las deficiencias de las empresas del Estado. Además, ya que son tan gentiles, quisiera llegar a todo el personal de la empresa, porque son ellos en definitiva los que han posibilitado este resultado. No solamente para manifestarles mi satisfacción, sino para decirles que no nos vamos a parar acá, que la empresa va a seguir y pretende alcanzar objetivos aún de mayor envergadura. Muchas gracias, Brigadier. No hay por qué.